¿Alguien más tiene una opinión? ¿Sabían que la Tierra tenía esta forma? ¿Qué piensa, por ejemplo, Andrés Velosa? ¿Cómo le pareció la forma real que tiene la Tierra, Andrés? Pues un poco impactante, pues ya que a mí siempre me enseñaron que era redonda, una esfera completa. Una esfera completa, ¿cierto? María Alejandra, ¿qué te pareció ese video? Muy interesante porque todos, o bueno, mucha gente pensaba que la Tierra era redonda y ya. Ok. Chicos, esto es para demostrarles a ustedes que la Tierra es un sistema, ¿vale? La Tierra está conformada por muchos elementos y además la Tierra se mueve, casi que es un organismo, de hecho es un organismo vivo. Y no podemos desligar la geografía, por ejemplo, de la biología. El hecho de que existan plantas, ¿cierto? En el continente africano y también en el continente americano, eso nos está hablando evidentemente de una situación de conexión que tiene en general todo el planeta Tierra, ¿cierto? No sé si querías decir algo, Trujillo. Sí, profe. Profe, Dímelo. usted nos había dejado una exposición, ¿no? Sí, hay unas exposiciones, nos están por la parte eh, de los continentes, ¿cierto, Trujillo? Sí, profe, pero ¿para cuándo es que era? Para la próxima sesión teníamos 15 días de preparación para eso. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. Ya esta segunda parte, como ya más o menos sabemos las dinámicas, ¿cierto? Que hay y que la Tierra tiene, que es el primer paso que nosotros debemos hacer. El segundo paso es revisar rápidamente. Yo les voy a dar una información, esto no me demoro, y ya pasamos a trabajar en los grupos. Van a tener que crear la reunión. Ah, ok, vale, listo. Chicos, a mí se me había olvidado presentarles como tal la sesión de hoy, ¿cierto? A ver, miramos. Bien, la fecha del día de hoy entonces es, ya se los pongo en pantalla, para que ustedes porfa tomen nota, para hoy van a utilizar el tiempo que nos queda para ir trabajando en su exposición. Bien, entonces tenemos geografía séptimo, UTP, chicos, para los que ya no sabían en qué UTP vamos en la UTP número 24, ¿cierto? El desempeño es el desempeño 1, el que estamos trabajando. Y el tema, evidentemente, son la formación de los continentes. ¿Listo? Se me había olvidado entregar esto. ¿Listo? Como quería entrelazar todo. También teníamos un regalo literario. ¿A quién le tocaba ese regalo literario? ¿Prepararon la lectura los chicos que tenían su regalo literario? Sí, no. Recuerden que yo en el video había puesto dos personas, había mencionado a dos personas para el regalo literario. Igual no pasa nada, son unos puntos extras, si no lo tienen preparado, pues no pasa nada. Pero bueno, listo. Creo que no hay. Esto, lo que les digo, estos son como unos bonus extras que yo les doy para que ustedes puedan tener allí. Pero bueno, entonces vamos a seguir. Esto es lo último que les voy a presentar el día de hoy. Ya lo pongo en pantalla, ¿cierto? Y se trata de las edades de la Tierra, es decir, los periodos, todo esto que aconteció en la Tierra, ¿cierto? Entonces, voy a compartir con ustedes bueno, esa información. Entonces, periodos y edades de la Tierra.
Ya estoy con... Profe, Dime, Dana. profe, qué pena. Profe, yo tengo una pregunta sobre el regalo literario. O sea, ¿nos dices quién le toca o nosotros mismos traemos la lectura? Pues yo en los videos, generalmente para que ustedes vean los videos, lo que hago es nombrar dos personas, ¿sí? Nombrar dos personas para que hagan el regalo literario en las clases por Zoom. ¿Listo? Ok, Sí, esa es como la idea. Bien. Ay, Dios mío, esto está demoradito. Bueno. No sé. Bien, ya casi, ya casi. Ya lo tengo acá. Listo. Bien, ya lo tengo acá. Listo. Voy a compartir con ustedes una imagen. ¿Me avisan, porfa, cuando la vean? Ya se ve, profe. Ya se ve, profe. Perfecto. Chicos, entonces nosotros vamos a tener, ¿cierto? Unas eras geológicas, unas edades geológicas. ¿Listo? ¿En qué consisten estas edades geológicas? Básicamente, los científicos han dicho que hace 4.6 billones de años la Tierra se formó, ¿cierto? Pero tuvimos varios momentos, por ejemplo, eh, el, eh, el arcaico, el protocenoico, ¿cierto? En el cual la vida no era la vida como la conocemos, sino que había como otros elementos allí de la vida, ¿cierto? O sea, como que empezaron la vida de elementos, de seres vivos muy pequeños, y entonces tenemos aquí el cámbrico. Entonces ya de aquí para adelante, desde el protocenoico, empieza el paleocenoico, el mesozoico y el cenozoico, ¿cierto? Esos son las grandes edades. Pero los periodos, entonces está dividido. El paleozoico está dividido en el cámbrico, en el ordovicián, en el silurián, en el devonián, en el mississippián, porque se ha encontrado, digamos que, elementos de vida, ¿cierto? Y aquí, en el mesozoico, hay una primera gran extinción como la que estamos viviendo nosotros en este momento en el planeta Tierra. Nosotros estamos viviendo la siguiente gigantesca extinción de la vida como la conocemos. Y eso va a hacer que Profe, esa... una pregunta. Perdón, lo interrumpo, profe. ¿Por qué cada uno termina, bueno, pues la mayoría de los antiguos terminan en SIC? Sí. Ah, bueno, porque son las edades. Comienzan por... ¿por qué tienen esos nombres? Ok, muy bien. Paleo significa roca, ¿sí? Entonces el paleozoico va a ser como esas evidencias que encontramos en las rocas, los fósiles que encontramos en las rocas. Las rocas nos van a dar toda esa información, como que es el primer periodo, ¿cierto? Al igual que nosotros tenemos un paleolítico y un neolítico, ¿cierto? El paleo significa antiguo también, ¿no? Entonces es la edad antigua de la Tierra. El mesozoico, meso significa en la mitad. ¿Listo? Entonces es el periodo de la mitad. Y el cenozoico, ya te digo qué es lo que significa, al periodo, digamos que en el cual hay unas formaciones que era como, digamos que, eh, ¿cómo te explico?
como esa última etapa del desarrollo de la Tierra. O sea, nosotros, digamos, en la era cenozoica, ¿sí? Va a ser como esa última, va a ser lo nuevo. Entonces, allí en el Cenozoico vamos a encontrar los animales nuevos, ¿sí? Entonces, es como la última etapa. A eso hace referencia el Cenozoico. Sí, tienen unos significados, muy importante tu pregunta. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. ¿Listo? Entonces, estas son las grandes edades. Se da un... Profe, Sí, una pregunta. dímelo. ¿Cómo se generó, bueno, yo vi un documental, cómo se generó el cambio del tamaño de los insectos? Bueno, Como ahora. eso es claro, eso es todo un desarrollo de teoría, ¿no? Eso generalmente uno lo estudia en la universidad y podría tardar ese estudio aproximadamente un año, ¿cierto? Pero básicamente los animales crecen en su tamaño porque primero tienen la posibilidad y segundo porque es como que ese momento de crecer de manera grande. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los registros del Paleozoico, los animales más grandes que vamos a encontrar van a ser animales acuáticos. Esos son los animales más antiguos, significa que básicamente nosotros venimos del agua. Todos los animales que hay vienen del agua, porque ese es el registro que se ha encontrado en el Paleozoico. Los arqueólogos pues grandes investigadores han deducido este momento en el que en el Paleozoico la gran mayoría eran animales acuáticos y hay una primera gran extinción de esos animales acuáticos. Ya no van a dominar el mundo los animales acuáticos y en el Mesozoico lo que va a dominar va a ser los dinosaurios, los grandes dinosaurios, ¿cierto? Entonces, gracias a su evolución y su adaptación al medio, entonces vamos a tener el Triásico, uno de los que ustedes más conocen es el Jurásico y el Cretácico, ¿cierto? Estos son los que ustedes más conocen, ¿cierto? Entonces, vuelve a haber una gran extinción, se vuelven a extinguir esos animales que dominaban el mundo, que eran los dinosaurios, y entramos al Cenozoico, donde hay animales nuevos, donde hay animales mamíferos, donde hay animales que de alguna manera se van a asemejar a los que hoy nosotros conocemos. ¿Listo? En el Cenozoico vamos a tener el Paleoceno, el Oceno, Eoceno, qué pena, el Oligoceno, el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno, y nosotros los seres humanos vamos a aparecer en estas edades geológicas. Más o menos se ha datado de 15.000, de 20.000 años, entonces vamos a tener nosotros la aparición en el planeta Tierra en el Pleistoceno o en el Holoceno. ¿Listo? En estos dos periodos últimos son los que aparece el ser humano. ¿Listo? Ese es como la pregunta la que Marín tiene la pregunta que Marín tenía. ¿En qué momento nosotros aparecemos? En el Holoceno. Tocaría ver cómo estaba el planeta Tierra en el Pleistoceno y en el Holoceno. ¿Cierto? No, mentiras. En el Holoceno, que son 10.000 años, más o menos 20.000 años, porque ya el Pleistoceno inicia en 1.8 millones de años. Entonces eso ya es mucho tiempo atrás. Nosotros estamos ahí, ¿listo? En el Holoceno. El inicio del Holoceno. Listo, chicos. Estas son las edades, ustedes tienen que tenerlas en cuenta, ¿cierto? Para hacer ese estudio. ¿Cómo estaba, por ejemplo, su continente en el Paleoceno o en el Holoceno o en el Cenozoico? ¿Listo? Trujillo, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Profe, Sí, una pregunta. dime. Pues no sé si eso sea cierto. ¿Existió King Kong? Sí hay registro de algunos simios y algunos animales primates bastante grandes. El gorila, pues evidentemente es uno de ellos, pero sí hubo diferentes animales que tuvieron tamaños muy grandes, ¿cierto? Pero por lo mismo, por ser tan grandes, no se pudieron adaptar y empezaron a perecer, o sea, empezaron a extinguirse.
Como ustedes también se pueden dar cuenta, digamos, de la extinción del Mesozoico, cuando se extinguen los dinosaurios como especies supremas de supremacía en la Tierra, empiezan a sobrevivir los animales más pequeños, los que se pueden adaptar al medio. Y nosotros hoy en día lo que tenemos es gran variedad de animales pequeños que sobreviven mucho más fácil que los animales grandes. Entonces la naturaleza se ha encargado de hacer adaptar los animales para que puedan sobrevivir. Entonces nosotros estamos hoy en día, ya los grandes animales se están extinguiendo, ¿cierto? Pero hay una cantidad de animales pequeñitos que se mantienen, entre ellos los insectos. ¿Listo? Pues podría ser la próxima, digamos que el próximo desarrollo de insectos grandísimos, porque fueron los que de alguna manera sobrevivieron a todo este tipo de cosas. Si hay una guerra nuclear, por ejemplo, en el mundo, las que sobrevivirían serían las cucarachas y los escorpiones, que pueden resistir la radioactividad. ¿No? Entonces, todas esas cosas, pues hay que revisarlas. Ojalá nosotros no nos encontremos cerca de la gran extinción, ¿cierto? La gigantesca extinción, las masivas extinciones que han habido. Entonces les cuento, dos grandes han habido, terminando el Paleoceno, el Paleozoico y el Mesozoico, ¿cierto? Esas dos grandes extinciones, pues ya hablan de que cada vez que de unos animales están apoderados del mundo, llega un momento en el que, ¡pum!, se extinguen por algún motivo. ¿Mm? ¿Y quiénes son la raza dominante o quiénes son la especie dominante en el planeta Tierra? Pues hay que tener cuidado. ¿Mm? Profe, una pregunta. Cuéntame, Johan. Dependiendo, bueno, de la extinción de los dinosaurios y todo eso, ¿cuál fue la última especie que sobrevivió después de los dinosaurios? Los mamíferos fueron los que se adaptaron a todos estos cambios, algunos reptiles y los animales que nosotros vemos. Por ejemplo, hay unos cocodrilos que son de, de, de hace mucho tiempo. Hay unos tiburones que también como que han guardado todos esos genes y vienen desde el Pleistoceno, o sea, de hace millones y millones de años, ¿cierto? Entonces, ahí tendrías tú que investigar, por ejemplo, en internet, cuáles son los animales más antiguos del mundo que sobreviven todavía hoy. Van a salir unos cocodrilos, van a salir unos tiburones, van a salir otros animales que han mantenido su estructura, algunos reptiles también, ¿no? Algunos anfibios, ¿no? Que son muy antiguos, casi desde la época de los dinosaurios, o sea, en el Jurásico, en el Cretáceo, vamos a encontrar algunos cocodrilos, algunas especies. Bien, chicos. ¿Alguna otra duda que les genere esto? No sé si tengan alguna pregunta. Esto suscita mucho interés. Sé que es un tema de interés para todos. Aquí hay otra imagen que también me parece interesante sobre las eras geológicas. Y ustedes se dan cuenta que el último animal que aparece es el ser humano, ¿no? Empezamos con la formación de la Tierra, las rocas más antiguas, formas primitivas de vida, ¿cierto? Vamos avanzando y aquí entonces empiezan a salir las algas, ¿cierto? Es como una espiral. Y pues nosotros, los dinosaurios también son más recientes. Mira, hay unos peces que se desarrollaron hace 500 millones de años, unos anfibios hace 400 millones de años, insectos con 300 millones de años, reptiles con 230 millones de años, mamíferos con 200 millones de años. Entonces, habría que revisar, pero generalmente son como las eras geológicas, los tiempos precámbricos, donde la Tierra estaba envuelta en llamas, la era paleozoica, donde se empieza a formar la vida y la evolución, los grandes animales marinos, la era mesozoica, en la que ya los grandes animales están sobre la superficie, y tenemos la era cenozoica, que es donde estamos nosotros, pero hacia el final del Pleistoceno y inicios del Holoceno. ¿Listo? Profe, Dime. cuando el meteorito chocó contra la Tierra, la flora, ¿cómo volvió a salir después de tanto? Vuelve a repetir la pregunta, no la entendí muy bien. ¿Cómo la flora volvió después del choque con el meteorito que sigue los dinosaurios? Bueno, cuando choca el meteorito
en la península de Yucatán, ¿cierto? Que eso hay un registro allí, cayó el meteorito que tuvo que ver con la gran extinción, ¿cierto? Pero también hay otras causas como el cambio de oxígeno, bueno, hay otros elementos que habíamos que revisar al final, en el Cretáceo, cuando se extinguen, cuando hay una gran extinción masiva, ¿cierto? Y entonces vamos a revisar que, por ejemplo, cuando cae el meteorito, levanta una cantidad de humo que tapa mucha tierra y no permite que el sol aparezca durante días, ¿cierto? Fue tan grande este choque que los animales empiezan a morir, primero unos por el choque y otros por las condiciones climáticas, ¿vale? Entonces, las plantas que sobrevivieron, los animales que sobrevivieron a esa gran extinción, pues evidentemente tuvieron que adaptarse a todos esos cambios que hubo, la cantidad de oxígeno en el aire. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una máquina del tiempo y nos bajáramos en el Jurásico para poder ver los dinosaurios, no duraríamos 3 minutos vivos, porque la cantidad de oxígeno en el periodo Jurásico no es la misma que nosotros tenemos hoy en día. Hoy hay una gran cantidad de oxígeno y en esta época el oxígeno estaba oscilando sobre menos del 70%, creo que es menos, mucho menos, pero vamos a hacer de cuenta que es como el 70% del oxígeno que hoy tenemos en nuestra atmósfera. Entonces no podríamos sobrevivir nosotros en este periodo Jurásico. Ni los animales, ni los dinosaurios que vivieron en el Jurásico podrían sobrevivir hoy entonces en el Holoceno. ¿Por qué? Porque todas las condiciones son diferentes, las condiciones medioambientales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los tiempos precámbicos, los primeros precámbricos, ¿cierto? Forman el 87.6% de la totalidad de la vida de la Tierra. Y solamente un 12.4% lleva la vida en la Tierra. Es decir, nosotros llevamos hace muy poco. Y el ser humano, pues ni se diga, tiene muy poquito, digamos que en esos periodos. Esto es muy interesante, yo sé que a ustedes les gusta, les fascina, porque entonces podemos ver muchos, ¿cierto? Animales, ¿cierto? En el cual podemos, entonces, por ejemplo, hay unos animalitos que todavía hoy existen que están desde el precámbrico, ¿cierto? Entonces, precámbrico. También animales que sobreviven, los pulpos, los moluscos, los caracoles estos que habitan en el mar, pues son de estos tiempos, pero son como ya un poco más evolucionados. ¿Listo? Bien, chicos. Listo, chicos. Vamos a dejar el tiempo que resta para que ustedes entonces puedan trabajar en grupo, se organicen y no se les olvide, pues, si no tienen idea de la exposición, para que se enteren. Ustedes tienen unos grupos por WhatsApp o unos grupos allí que los van a guiar. Y entonces estaríamos pendientes de el día de la exposición. ¿Para cuándo tenemos la exposición? Aunque ustedes tienen unos reinos de exposición, ¿no? Es en historia. Las exposiciones que vamos a hacer en geografía las vamos a cuadrar la próxima clase. ¿Listo? Porque no les voy a poner yo 2 exposiciones la misma semana. ¿Sí? Entonces les voy a correr la semana de exposición de geografía. Pero lo que se tienen que fijar ustedes es en la exposición de historia, ¿vale? Para que estén trabajando, que se reúnan, que terminen de cuadrar todo lo referente al reino que les tocó y pues nada, que revisen el video que les envié el día de ayer de historia para que estén enterados. ¿Listo, chicos? Pues no sería nada más por el día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, algo más que quieran decir. Bien, pueden verse unos videos también, eso les ayudaría muchísimo a entender este tema. A mí me fascina este tema, siempre fui como cuando era joven, niño, me gustaba muchísimo ver la evolución de los animales y cómo eran los dinosaurios. De hecho, hay unos dinosaurios, los dinosaurios se parecen más a las aves que a los reptiles. Entonces hay dinosaurios que tienen plumas. Entonces, todo esto pues cambia muchísimo
la percepción que nosotros teníamos. La próxima clase también veríamos unos videos de cómo evolucionaron los dinosaurios y por qué los dinosaurios se parecen más a las aves que a los reptiles. ¿Listo? Nada más, chicos, un abrazo, que tengan una feliz jornada. No sé si alguien quiere decir algo más o damos por finalizada la sesión. Profe, tengo una pregunta sobre las exposiciones de geografía. Dime, Valeria. Como que toca exponer un continente, pero ¿qué tema en específico sobre ese continente? Ah, ok. Sí, váyanse pensando en los grupos, qué continente les gustaría. No, pues lo primordial sería como ver la formación de ese continente, cómo se formó, ¿cierto? Y durante qué periodos geológicos hubieron esos cambios, ¿sí? Por ejemplo, antes la India, entonces el que le toque, por ejemplo, Asia. Antes la India no estaba conectada con el, con el, con el continente asiático, sino que fue subiendo y chocó y por eso se formaron las montañas del Himalaya, ¿cierto? Entonces, es como tener esa información de la formación y además de las personas o de esos grupos humanos que viven en ese continente. ¿Listo? Pero eso lo vamos a cuadrar. Yo la próxima clase de geografía, tenemos un video. Entonces yo en ese video les voy a dar absolutamente toda la información como lo hice con el de historia para que quede totalmente claro. ¿Listo? Lo único que tienen que hacer ahorita es irse pensando qué continente les gustaría exponer y ya está. ¿Listo? ¿Resuelta tu duda? Sí, señor. Dale, Dana. Yo tengo otra duda sobre la exposición de geografía. ¿Lo tenemos que hacer también en grupos o solos? Sí, en grupos, pero vamos a cambiar, digamos, ya tenemos una exposición como tal en geografía, en historia, pero lo que vamos a cambiar es la forma de la presentación, cómo vamos a presentar nuestra exposición. ¿Listo? Entonces, todavía me lo estoy pensando, puede ser una especie de reportaje, puede ser una especie de otro elemento, ¿cierto? Que podamos allí tener. Entonces van a tener que grabar, por ejemplo, por Zoom, una entrevista o algo así como si fuera un reportaje. ¿Listo? Entonces, eso es el que me estoy pensando, pero ya cuando les toque, ya cuando yo tenga la claridad y las especificaciones, se las daré para que ustedes tomen, pero por el momento, concéntrense en la de historia y váyanse pensando cuál les gustaría de geografía. Eso es todo. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Listo, chicos. Entonces doy por terminada la sesión. Espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido muchísimo, que se hayan interesado mucho por este tema. Y nada, un abrazo, chicos, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, Profe. gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe.